Yo lloré de manera espontánea en la guardería, ¿no? Diciendo, ¿por qué los gitanos son diferentes? ¿No? Wow. Yo creo que como gitanos tenemos una experiencia única y exclusiva, una mirada a la vida, a lo que somos, una identidad propia, y yo creo que al final nuestro llamamiento es ponerlo en valor. En Francia, desde principios del siglo XX, se crean carnets antropométricos que miden las dimensiones craneales, miden los rasgos de la persona, las huellas de la persona, todo de los gitanos, de los nómadas, lo que llaman nómadas, ¿no? Cuando los nazis llegan al poder, la estructura con la metodología para rastrear a todos los que son diferentes, a los gitanos en especial, ya está hecha. Ellos lo que hicieron fue utilizarlas con unos fines muy concretos, que eran el exterminio. Bienvenidos a Voces Gitanas, un espacio para escuchar historias, compartir conocimiento y acercarnos a la realidad, la cultura y la memoria del pueblo gitano. Un espacio donde queremos dar voz a aquellas páginas de nuestra historia que durante demasiado tiempo han permanecido en silencio. En este primer episodio abordaremos un tema que marcó la historia del pueblo gitano y que, sin embargo, sigue siendo desconocido para mucha gente. Hablaremos de memoria, de justicia y de la importancia de no olvidar. Hablaremos sobre el Samudaripen, el capítulo más trágico de nuestra historia. Y para ello hoy nos acompaña una persona que ha estudiado sobre el tema y también ha tenido la oportunidad de visitar aquellos campos de concentración de Auschwitz, una experiencia que sin duda nos ayudará a comprender no solo los hechos, sino también la dimensión humana de lo que allí ocurrió. Antonio Rodríguez, gracias por acompaños en este primer episodio de Voces Gitanas. Bueno, en primer lugar, pues háblanos sobre ti, coméntanos un poco quién eres, ¿no? Muy bien. Y por qué te interesa tanto y has estudiado, has hecho el viaje a visitar esos campos de concentración. Cuéntanos. Bueno, yo me llamo Antonio Eduardo Rodríguez, yo soy educador infantil, soy estudiante de psicología, soy técnico de una asociación aquí en Valencia, Calillac, pero sobre todo soy lo que fui, como decía Malcolm X, desde el nacimiento, ¿no? Un hombre gitano. Siempre he tenido una profunda conciencia sobre que la problemática de nuestro pueblo es algo invisibilizado en la sociedad mayoritaria. Así es. Mi madre me comentaba que una de los primeros berrinches que cogí en la escuela infantil era justamente por causa de los gitanos. Yo lloré de manera espontánea en la guardería, ¿no? Diciendo, ¿por qué los gitanos son diferentes? ¿No? Wow. Sí. Yo creo que como gitanos tenemos una experiencia única y exclusiva, una mirada a la vida, a lo que somos, una identidad propia, y yo creo que al final nuestro llamamiento es ponerlo en valor, ¿no? Creo que actualmente estamos consiguiendo muchas cosas, creo que tenemos una generación de gitanos que está muy comprometida con la lucha, ¿no? Con mejorar las condiciones de nuestro pueblo. Así es. Y sin duda, uno de los temas que me parece más importante es el tema de nuestra historia, ¿no? Y hacer difusión de qué es lo que hemos sufrido, por dónde hemos pasado, y realmente traer al mundo la noticia de qué son los gitanos. Porque creo que actualmente tampoco se tiene mucho conocimiento de qué es realmente lo que somos. Claro, y lo que hablabas es súper interesante además, porque hablabas de conocer nuestra historia, sí, y conocernos actualmente. Y es que es justo eso. O sea, se necesita entender todo lo que ha pasado en nuestro pueblo, sí, saber todos estos episodios de nuestra historia tan trágicos, por qué emigrábamos, por qué nos íbamos de un sitio. Y ese contexto es lo que hace que se pueda entender parte de las situaciones actuales que podemos ver. Totalmente. Y que hemos visto en la historia reciente, ¿no? Bueno, entrando un poquito en materia ya, la primera pregunta, bueno, para mucha gente que nos vea, Samudaripen, le sonará un poco extraño como palabra, no entenderán, porque es una palabra del castellano, evidentemente. Sí. ¿Qué significa Samudaripen? Samudaripen es una palabra que viene de nuestro idioma, del romanó, y lo que significa es muerte en masa, ¿no? O masacre en masa. ¿A qué se refiere? Se refiere a un episodio histórico de los tanto que hemos sufrido el pueblo gitano. No es un episodio aislado en la historia del pueblo gitano, pero sí es
un episodio enmarcado en un contexto brutal y en lo que seguramente es de los mayores genocidios que se han hecho en contra del pueblo gitano, ¿no? El Samudari Pen lo que simboliza es la supervivencia frente a la muerte universal. Oh. Sí. La muerte universal fue un régimen de terror que en los años 40 trató de conseguir el poder del mundo. El pueblo gitano, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del ascenso del nazismo. Vamos a dar un poco de contexto, ¿no? Sí. Porque hablas del Samudari Pen, Sí. que es una fecha exacta, Sí. ¿vale? Pero entiendo que para entender el Samudari Pen pues tenemos que entrar en el contexto histórico. Por Entiendo supuesto. que ibas a Por supuesto, entrar sí. de aquel holocausto, de aquella época, de aquel régimen, ¿no? Totalmente. Y antes de llegar a esa fecha exacta, fue el 2 de agosto, ¿qué ocurrió? El tema central me parece aquí entender, como he dicho, ¿no?, antes en la introducción, que el Samudari Pen no forma una parte aislada de nuestra historia, sino un episodio más. Un episodio especial, especialmente trágico, pero es un episodio más, ¿no? Podemos ver que con la llegada de los gitanos a Europa comienzan una serie de medidas por parte de todos los estados que tratan de condenar la propia identidad, ¿no? Vemos en el siglo XV, hablando, por ejemplo, de la misma Alemania, ¿no? Los gitanos quedan fuera de la ley, ¿no? Hablando de las primeras medidas que se toman en contra de los gitanos. ¿Qué significaba esto? Significaba que el gitano no estaba protegido por la ley. O sea, tú podías ver a un gitano, podrías hacer lo que tú quisieras y tú estarías en el derecho de hacerlo. Claro, no era reconocido, digamos, como un ciudadano. No, pero mucho después, estamos hablando igual de siglo XVIII, cuando el gitano se considera ciudadano, tampoco tiene los mismos derechos que una persona que sea alemana, ¿no? El gitano, más allá de la ciudadanía de un Estado, siempre ha estado en contra del sistema. ¿Ha estado en contra del sistema o el sistema ha estado en contra del gitano, ¿no? Ese es un tema de debate porque actualmente sí que es verdad que el racismo se fundamenta en eso, ¿no? Es que los gitanos nunca habéis querido adaptaros. Sí. Lo cierto es que el gitano históricamente ha sido perseguido exclusivamente por ser gitano. Correcto. Y siendo nosotros las víctimas, una de las víctimas de la historia de Europa, todavía hoy en día siguen existiendo discursos que nos ponen a nosotros como autores de nuestra propia situación. Sí, como ¿no? culpables, ¿no? Exactamente. Cuando los gitanos llegan a Europa, comienzan sus andaduras desde Grecia. En Grecia pasamos de 2 a 3 siglos, cogemos muchas cosas de la cultura, del idioma, ¿no? Y al final lo que termina sucediendo en Grecia es lo que va a pasar en el resto de Europa. Son un cúmulo de medidas del Estado donde se persigue, se esclaviza, se trata de adueñar de esa cultura, de esa identidad, se trata de convertir en siervos a los gitanos, empiezan las prisiones, ¿no? Cuando el gitano se expande por Europa, vamos encontrando la misma realidad en todos los países de Europa, ¿no? Te hablaba, por ejemplo, de Prusia, ¿no? Te hablaba del Sacro Imperio Romano-Germánico, por ejemplo, en la dicta de los Habsburgo, ¿no? Se dice que a un gitano se le puede matar solamente por el moreno de su piel. Wow. ¿Vale? Estamos hablando de 500 años antes del Samudari Pen, ¿no? Tenemos casos de ahorcamientos de gitanos en Inglaterra, casos de persecuciones en Francia, de asesinatos, y aquí en España también Sí, claro. tenemos eso, ¿no? Mucha gente no conocerá lo que eran los forzados de la mar, ¿no? Pero gran parte de la colonización de América se hace a espaldas de los gitanos, utilizándolos como mano de obra forzada, ¿no? ¿Para qué? Para llevar los barcos hacia América. Tenemos persecuciones, intentos de exterminios, tenemos una prisión general, que es un episodio muy curioso, la Gran Redada. Exactamente. Sí. Lo que sucede en el año 1749 es que los gitanos se trata de hacer un genocidio basado en la disgregación de hombres y mujeres.
¿vale? Como otros modelos de genocidio que podemos Claro. ver posteriormente. ¿Vale? Las mujeres iban a un sitio con los niños, los hombres aparte. Los hombres eran encaminados a trabajos forzados, buscando que esos trabajos los condujeran a la propia muerte. ¿Vale? Esto era un proceso largo, era un proceso que tenía que pasar a esa generación Claro. para romper por completo los gitanos de España. Era una forma de exterminio, Es un pero, genocidio, pero sí. no instantáneo, digamos. Es como Exactamente. esta generación, bueno, hasta donde lleguen, Sí. vamos a hacer un poco con ellos, aprovecharlos incluso Exactamente. para esos trabajos forzosos y, Sí. y esas cosas. Sí. Y lo que vamos a hacer es separarlos para que no se reproduzcan Sí. y por tanto es otra forma de exterminio. Exactamente, sí. Vamos a hacer que no existan gitanos. Al final es un genocidio, la aniquilación total de una cultura, ¿no? De un pueblo. Eso es lo que se ha intentado hacer con los gitanos a lo largo de la historia en toda Europa, ¿no? Por eso hay que analizar el Samudaripen como parte de una historia, ¿no? La historia del pueblo gitano. y Desde su migración de la, desde su migración de la India, de la llegada Claro. a Grecia y también de la historia de Europa, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ¿no? cuáles son los factores que causaron que los malos de la película que sean los nazis, ¿no? Realmente, cuáles fueron las causas de esa beligerancia entre los estados durante el Holocausto, ¿no? Las causas fueron una conducta basada en la invasión y en la dominación universal, que era lo que tenían los nazis. Una política donde querían asimilar a todos los pueblos de Europa, someterlos y instaurar un sistema basado en la sangre, basado en la raza, ¿no? Ese criterio, el criterio de lo que podríamos ver, ¿no? en el siglo XV en España, la limpieza de sangre, o que luego pasa a otros países, Claro. ¿no? Sucede que en la Edad Media, ¿no? Los enemigos eran los infieles, los que profesaban otra religión. Pero poco a poco se va vinculando un origen de raza. Racial. Exactamente. Ya no tanto en el No es ámbito algo religioso. ideológico, exactamente, no es algo sino ideológico, sino que se que es va- algo además que no se puede cambiar, digamos. O sea, Exactamente. porque si los infieles eran las personas que no procesaban la religión, Exactamente. pues la solución era convertirlos. Totalmente. Pero aquí, a ser un tema racial, es como estos no tienen solución. Exactamente. Y luego, aparte, también es una manera de dibujar a los enemigos y a sus descendientes como un caso imposible, ¿no? Claro. Vemos que eso, que ya se puede ver en el siglo XV en toda Europa, se va sofisticando con el paso de las filosofías y con el nacimiento de la ciencia, de la antropología, de la biología. Se llamaba biología criminal, ¿no? O antropología criminal. En el siglo XIX, estamos hablando de bastante antes de Samudaripen, en Europa se instaura un sistema de investigación que trata de trazar cuál es la ruta de los gitanos. Y en países, por ejemplo, como Francia, digo Francia porque este caso a mí me toca de cerca, Ujú. resulta que en Francia, desde principios del siglo XX, se crean carnets antropométricos que miden las dimensiones craneales, miden los rasgos de la persona, las huellas de la persona, todo de los gitanos, de los nómadas, lo que llaman nómadas, ¿no? Y lo que hacen es trazar su recorrido a lo largo de todo el país, con el fin de detectar, en el caso de que hubiera un crimen, qué gitano ha pasado por allí, Guau. por qué él tiene que ser el culpable, ¿vale? Como parte de estos carnets antropométricos, llega a mis manos la única foto que conservo de mi tatarabuelo. Sí. Curioso. Sí, esto era el año 1921, la foto es una foto de carnet. Ujú. Yo imagino que son cámaras muy competentes para la época. El hombre sale de frente y hace muy poco encontré la que era la de perfil, ¿no? Guau. Exactamente como las fotos que hacen un preso. Y era una foto tomada para Un esos- carnet antropométrico francés. Guau. Sí. En Alemania ya habían mecanismos que investigaban a los gitanos y que tenían base de datos sobre los gitanos, que recogían información sobre los gitanos desde el siglo XIX. Era una especie de censo, ¿no? Que entiendo Sí. que tenían que tener para Con tener un criterios poco... raciales. Era un poco eso, ¿no? Tener controlados, tener un censo de población gitana y controlar sus movimientos, porque si ocurría algo malo,
al tenerlos localizados y se daba por hecho que ellos habían sido los culpables, como mencionabas, un asesinato o algo por el estilo. Exactamente. Cuando los nazis llegan al poder, lo que hacen es utilizar nuevas maneras de llegar a la misma conclusión, ¿no? Entonces, cuando los nazis llegan al poder, la estructura con la metodología para rastrear a todos los que son diferentes, a los gitanos en especial, ya está hecha. Ya está hecha. Ellos lo que hicieron fue utilizarlas con unos fines muy concretos, que eran el exterminio. Se puede ver, ¿no?, que al final los gitanos se enfrentan a la persecución, los gitanos llegan bajo una nueva filosofía al exterminio, a la conclusión lógica de lo que hemos hablado, que empezó quizá en el siglo XV o quizá antes. Bueno, hasta ahora nos has explicado todo ese contexto que es muy necesario para llegar a entender lo que ocurrió en esa fecha, en ese Samudaripen del que venimos hoy hablando. Hemos entendido ese contexto, ¿no?, de lo que ocurrió en Europa durante esos siglos antes, y ahora toca entrar en materia y que nos hables de la Alemania nazi. La Alemania nazi nace en un momento histórico en el que Alemania está devastada, viene de la Primera Gran Guerra, existe una pobreza brutal y se alimenta de una sed de venganza y también de una necesidad de justicia. La gente alimenta el nazismo porque necesita creer en algo. Estamos en una Alemania caída, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el nazismo? El nazismo le da a la gente justamente lo que busca: la fe en el Estado, algo que no tenían. ¿En qué se basaba el nazismo? En un nacionalismo muy fuerte, en un nacionalismo que lo que hace es difundir el poder del pueblo alemán, hace que la gente crea en sí misma, ¿no? Y para ello se refuerza en una serie de filosofías que vienen de todos los grandes cambios a nivel filosófico que suceden en el siglo XIX, ¿vale? Viene la filosofía atea, de repente encontramos un nuevo humanismo, el ser humano vuelve a ser el centro de las cosas, pero ahora todo por medio de un materialismo brutal. El Estado, el material al que la gente tiene acceso, es lo que plantea que el ser humano sea el centro del mundo, de la visión, ¿no? A partir de ahí, el nazismo plantea dar recursos a la gente, crear un país con una economía sólida y que todo el mundo sea útil, ¿vale? ¿En qué se basaba esa utilidad? En el fortalecimiento del propio Estado. Al final era un pez que se mordía la cola, ¿no? El nazismo se alimenta en la fe en el Estado, la gente no tiene nada en lo que creer, entonces la sociedad alemana lo apoya por completo. Claro. Vale. ¿En contra de qué iba? Digamos, ¿no?, que llega en un, como dices, en un contexto en el que el país necesita un cambio. Totalmente. ¿no? Y llega con una propuesta que a priori va a ser buena para el país y para la población. Y entonces la gente, digamos, que la abraza. Sí. Y hay otras propuestas de estados. En ese momento Alemania es un crisol de ideologías, ¿no? Lo que sucede es que el nazismo cuenta con una especial habilidad para eliminarlas a todas. El nazismo se basa en que el hombre alemán es el hombre superior, ¿vale? Todo esto proviene, como he dicho, de la filosofía atea, en la que habla de la muerte de la moral. Si la moral no te viene impuesta por Dios, ¿qué es la moral? Claro. La moral, no, la moral es tu propio interés, ¿vale? En la definición del superhombre encaja el alemán nazi. El alemán nazi es el hombre cuyo destino es dominar y imponer su voluntad, ¿vale?, por medio de la nación. Y por otra parte, tenemos algo que cambia la historia del mundo, ¿no? Sería la teoría de la evolución, el darwinismo, ¿no? Pues el darwinismo se utiliza también por parte de la filosofía nazi, entendiendo que existen hombres que son superiores, ¿no? Existe una progresión de todos los hombres donde se va de lo menos evolucionado a lo más evolucionado. Vale, viendo la historia del mundo, cuando los alemanes crean su ideología, ven la historia del mundo y se dan cuenta de que el génesis del mundo civilizado, del mundo europeo, del mundo blanco, son la migración de los pueblos alemanes, ¿no? En Mein Kampf, Hitler dice que el nacimiento de Europa es el nacimiento del movimiento de los pueblos alemanes.
Claro. Entonces eso al final da un punto de supremacismo blanco a toda la manera de ver el mundo. Hay un dato curioso que es totalmente anecdótico, ¿vale? Pero cuando resulta que la mayoría de restos neandertales se descubren en Alemania, ¿no? Y en Francia, cuando sucede esto, en periodo nazi, se cree que esos restos pertenecieron a hombres africanos. Porque no pueden entender que ellos, Claro. siendo hombres Claro. tan evolucionados, puedan tener nada que ver con eso, ¿no? Que realmente ellos, por lo que estás hablando, Sí. es que a nivel biológico Sí. o Sí. antropológico, Sí. ¿verdad? Ellos eran superiores. Es Totalmente. decir, entre comillas, Sí. es como si se creían superhéroes, ¿no? Sí, Superhombres, totalmente. como bien decías, Sí. y se sentían con capacidades, habilidades Sí. y Y- por encima del Totalmente. resto. Sí. Y sobre todo con el destino manifiesto de conquistarlos a todos. ¿No? Porque Sí, al final es que lo que tenían, te decía. a lo mejor es que tenían un poco, ellos tenían la ideología, ¿no? Sí, Y realmente sentían a nivel biológico que eran hombres por encima de los demás y que tenían el deber Sí. de gobernarlos. exactamente. Y a partir de lo que se llama darwinismo social, que es creer que una persona es más que otra, que está más evolucionada que otra, se llega a la determinación de que una persona, el más desarrollado, es el que tiene derecho a heredar la tierra, el dominio, el poder, ¿no? Surge en esta época la eugenesia, que es pensar en la ingeniería social por medio de la selección humana. ¿Qué quiere decir? Para que nos entendamos, ¿no? Lo mismo que hemos hecho en la domesticación de los perros, ¿no? De los cánidos, que a partir de un animal salvaje, de un lobo gris, se consiguen hallar todas las clases de perros que conocemos hoy en día, ¿no? La eugenesia lo que dice es que el ser humano tiene que hacer lo mismo con el ser humano. Que los seres humanos poco evolucionados tienen que dejar de reproducirse. Y solamente tienen que reproducirse los hombres evolucionados. Wow. Vale. A partir de aquí, vemos que en la Alemania nazi llegan a instaurar un sistema de partos concertados, por así decirlo, ¿no? Ujú. Tenían a mujeres alemanas puras y ellos lo que querían hacer era dedicarse solamente a criar con esa gente que era de raza alemana, por una parte. Y eso es la otra cara del exterminio de, por ejemplo, judíos o gitanos, que eran razas inferiores. Claro. ¿No? Lo que se defiende es la proliferación de la raza alemana. Eso es la eugenesia. Ujú. Y eso está presente en la filosofía nazi. Claro. Entonces, en este contexto que Sí. acabas de comentar, bajo esa ideología y bajo esa pseudociencia, vamos a decir, ¿no? Sí, que sí, totalmente. crearon, Totalmente. llegan las medidas, ¿no? Exactamente. Llega el ejército y el gobierno, ¿no? Ujú. Llegan ya a la parte de ejecución, a las medidas. Efectivamente. ¿Y qué se empieza a hacer antes de esa noche del 2 de agosto de Sesamo Daripen? Vale. Me gustaría introducir primero lo que son los campos de concentración. Vale, me parece muy interesante hablar sobre los campos de concentración, porque como comentábamos al principio de la entrevista, has estado allí, Exactamente. has estado en Auschwitz Totalmente. y tengo preguntas. Bueno, primero, si quieres, háblanos a nivel general Vale. e histórico de aquellos campos, Vale. y luego yo te haré alguna pregunta, digamos, más personal De acuerdo. sobre tu experiencia allí. Vale. ¿Vale? Yo distinguiría que hay tres clases de campos, ¿vale? Los campos son campos de recluidos, ¿no? La gente que está dentro no ha sufrido ningún juicio. Es la diferencia de lo que sería de un campo con una prisión. No hay un juicio que intermedie. Estaban los campos de internamiento, ¿vale? Que eran por causa de la guerra. Había muchos enemigos, hay gente que meter ahí. Luego estaban los campos de concentración, que eran campos de trabajo. Ahí es donde estaban los gitanos, donde también habían judíos, habían un montón de pueblos, como por ejemplo los eslavos también sufrieron muchas bajas en los campos de concentración. Y luego estaban los campos de exterminio, ¿vale? En estos últimos son los en los que nos vamos a centrar. Ujú. Campos de exterminio solamente estaban casi todos ubicados en Polonia. Habían 6 campos de exterminio y cuya misión principal era asesinar
en masa y de modo industrial. Eran fábricas de muerte, ¿no? El Samudaripen tiene lugar en uno de esos campos, que es el campo de Auschwitz. Vale, hablando sobre Auschwitz y sobre los campos de concentración, ¿cómo se organizaban esos campamentos? ¿Cómo eran esos campos? ¿Y cómo era el día a día de una persona que estaba en aquel lugar? Vale. Los campos de exterminio y los campos de concentración estaban dirigidos directamente por las SS. Las SS era el comando militar más radical de los nazis. Respondían directamente ante el partido, ¿no? Por encima del Estado. Yo he estado en Auschwitz, ¿no? Como comentábamos. Es un lugar que tiene 7 kilómetros de perímetro. Wow. Es un lugar enorme. Y dentro del campo habían barracones. Se dividía en barracones y esos barracones estaban delimitados por zonas. De hecho, hay un barracón, creo recordar, que he leído, que le llamaban como el que es conocido hoy en día como el barracón de los gitanos. Sí, exactamente. Exactamente. Era en la zona de los gitanos, era un sector que contaba con 38 barracones y esos barracones se dividían, ¿no? En primer lugar, habría que destacar que hemos visto muchas películas, ¿no? Que cuando las familias llegan a Auschwitz, lo que hacen es pasar por una criba, ¿no? Nada más bajar del tren, sí. Se les quita las pertenencias, se dividen entre hombres y mujeres, los niños van con las mujeres. Y si alguno incluso tiene un trabajo o alguna habilidad, digamos, especial, pues la aprovechan para... Exactamente. Resulta que con los gitanos el funcionamiento era distinto. La zona de los gitanos, las familias estaban enteras, no estaban divididas por hombres y mujeres, niños, nada. Estaban las familias enteras. Esto respondía quizá a una mejor manera de tener control sobre los gitanos. Posiblemente. En los 38 barracones, habían barracones que eran pediátricos, donde estaban los niños, donde habían barracones que eran las guarderías, con bebés pequeños, con madres lactantes. Durante esta época se realizaron multitud de experimentos con los gitanos. Todos sabemos del doctor Mengele, ¿no? Que hizo que en sus estudios analíticos sobre los gemelos, experimentos donde inoculaba sustancias corrosivas a niños, a fetos dentro de la madre. Sí. Hizo una serie de experimentos horribles, ¿no? Horrible. Eso sucedió con los niños gitanos en esta parte, ¿no? De Auschwitz. Y luego, ¿cómo era la vida allí? ¿No? Sí, bueno, ¿cómo era la vida? ¿Cómo se organizaba, vale, digamos? Habría que analizar primero una cosa que me parece muy interesante y que fue muy consciente cuando fui a Auschwitz, es las temperaturas. Auschwitz se sitúa en Polonia, ¿no? Un invierno en Auschwitz podría llegar de -10 a -20 grados. Wow. Vale. En verano podría llegar por encima de los 20 y tantos grados. Vale. Los barracones, para que la gente los pueda imaginar, eran barracones de ganado. Barracones donde podían caber de 600 a 1000 personas, sin ventanas, donde dormían en literas. Las literas eran de 3 pisos. El primer piso era el suelo. Ni siquiera formaba parte de la litera. Luego habían dos pisos más, que era forma de una estantería con tres losas. Que realmente era parecido al suelo. Exactamente. No tenían mantas para el invierno, no tenían nada. Los que estaban abajo vivían a ras del barro y la nieve. Y lo que hacían era hacinarse en esas camas del orden de 6, 7, hasta 10 personas. Sí, que de hecho, pues ahora que estás tratando sobre esas condiciones, ¿no? En las que vivían, mucha gente muchas familias, muchas personas no llegarían a ese Samudaripen, a ese fatídico 2 de agosto, porque debido a estas malas condiciones en las que vivían, a esos trabajos forzosos, a estas temperaturas, simplemente pues murieron.
efectivamente. Ese es un punto muy importante porque analizando la situación, cómo vivían, ellos se levantaban por la mañana y el acceso que tenían a comida era una especie de sopa hecha con verduras podridas o con piel de patata y un trozo de pan que tenía más tierra y piedras que harina. Vale. Se dice que la calidad de vida de una persona que llevaba a Auschwitz era de semanas. Vale. Todos los gitanos que llegaron al campo murieron casi todos. Pero como tú has dicho, que es un apunte muy importante del que no se habla, no murieron todos en las cámaras de gas. Claro. Todos murieron sobre todo de hambre, de tifus, de infecciones, Claro. de disentería, de enfermedades, ¿no? Había un tipo de gangrena, un tipo de infección en las heridas, Claro. Que tenía un nombre que ahora no recuerdo, ¿no? Ujú. Que lo que hacía era darle una muerte agónica a todas las personas que estaban pasando frío, en medio del hielo y viviendo en unas condiciones imposibles. Claro, lógicamente en esas condiciones si había personas que tenían algún tipo de problema de salud en un momento dado, pues lógicamente no se les asistía porque al fin y al cabo iba a ser igualmente ese su final y estaban allí para eso. Hay una película antigua que es muy interesante, que es el título es Y los violines dejaron de sonar, sobre la que hemos hablado antes fuera de cámara. Y cuando hay una escena que es cuando están llegando, cuando llega el tren, y entonces un hombre pregunta, ¿qué hacemos aquí? Dice, no somos... no", y el general del ejército le dice, no os preocupéis, porque vosotros no sois judíos, vosotros sois como nosotros, solo venís a trabajar aquí. Eso me marcó mucho, no sé hasta qué punto refleja una realidad, ¿no? Sí. Pero me pareció muy ilustrativo porque entiendo que llegaron allí no todos sabiendo cuál iba a ser su final realmente, sino que a lo mejor pensaban que era solamente llevarlos a trabajos forzosos y de alguna forma a asumir como ese rol de esclavos. Sí. Pero no, es que no eran esclavos, realmente eran tratados peor que animales o ganados en un matadero. Totalmente. En las puertas del campo 2 de Auschwitz, de Birkenau, que era donde estaban estos barracones que comentamos, en las puertas hay un lema que es el trabajo será libre. Ellos trataban de engañar desde el principio al final, ¿no? Claro. De hecho, en esa primera criba que comentamos, ¿no? Cuando bajaban de los trenes, les hacían escribir en sus posesiones, las que dejaban a un lado, las que habían podido llevar hasta el campo de exterminio, les hacían escribir sus nombres. Eso ha sido de una grandísima ayuda para poder saber qué personas fueron las que llegaron a Auschwitz y en qué año. Claro. Todo ese material que dejaron está en el museo de Auschwitz. Y de ahí se han podido, entiendo, pues eso, sacar cifras, ¿no? Totalmente. Porque es otra de las preguntas que creo que es interesante y es aproximadamente, sabemos que esas cifras pues siempre son aproximadas, ¿cuántas personas gitanas fueron masacradas el 2 de agosto, Samudar y Pen? Y cuántas se estima en toda la época del nazismo. De acuerdo. Habría que comentar, ¿vale?, que las personas que murieron, los gitanos, en el momento en el que las SS llegan a la determinación de matarlos, era por vaciar la zona y crear espacio, porque iban a venir trenes con judíos húngaros. Entonces existía un movimiento entre los reclusos, necesitaban liberar espacio, y entonces se llega a la determinación el 16 de mayo de aniquilar a todos los gitanos. El 16 de mayo, que de hecho bueno, es una fecha que está marcada en nuestros calendarios y conmemorada como el Día de la Resistencia romaní. Háblanos, porque creo que es interesante sobre ese día, porque además es un día que a fecha actual nos da, dentro de todos estos episodios tan trágicos, como un mensaje de fuerza, ¿no? y de resistencia. Totalmente. Que es súper positivo y muy ilustrativo de la situación en la que estaban. Totalmente. En aquel entonces, en Auschwitz, de los 23.000 gitanos y gitanas
que llegaron a ver en el campo, habrían sobrevivido en torno a unos 6.000 por ahí. ¿De acuerdo? Cuando ellos ven que van a ser los siguientes, los gitanos son lo suficientemente organizados y todavía tenían esa necesidad combativa de resistencia que tiene nuestro pueblo. Claro, ¿no? y ese sentido de comunidad, ¿no? Ese sentido de comunidad. Entonces, los días antes de que vengan a por ellos, que fue el 16 de mayo, ellos ya estaban armados. ¿Cómo se armaron? Se armaron con palos, se armaron con cuchillos, se armaron con piedras, se armaron con todo lo que pudieron. Lo que tenían a mano, vaya. Exactamente. Cuando las SS viene con ametralladoras a sacarlos de manera forzosa, no pudieron. No pudieron porque los gitanos resistieron. Y resistieron hasta que las SS desistió. Ese día no pudieron matar a los gitanos, porque los gitanos no dejaron que los mataran, por medio de la resistencia, por medio de las armas. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se dan cuenta que en ese momento, si quieren matarlos, tiene que ser por medio de balas. ¿Vale? Por medio de balas matar a 6.000 personas es un gasto. Una que es un gasto y que puede significar un caos para todos los reclusos del campo. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es dividirlos. ¿Vale? Del 16 de mayo al 2 de agosto, el Samudaripen, estamos hablando del año 1944, lo que sucede es que separan a hombres sanos de mujeres y niños y ancianos. ¿Vale? A los hombres sanos, que fueron en torno a 2.000 personas, las llevan a otros campos de exterminio y otros campos de concentración. La mayoría de los supervivientes son los que en esta época los llevan a otros sitios. Por eso la mayoría son hombres, hay muchos hombres. De hecho, sí. Aquí cuando dices hombres es muy interesante, que no recuerdo exactamente, pero creo que era una edad muy temprana, sí, en las que ya se le consideraba hombre. Sí. ¿Verdad? Es decir, lo que llamaremos hoy nosotros un adolescente, sí, ya era considerado hombre. Sí. No tengo clara la cifra, pero sí que creo que estaba entre los 12, 13, 14 años. Por ahí. Iba por ahí. Sí. Lo que sucede entonces es que debilitan al grupo. Claro. ¿Por qué debilitan al grupo? Porque los que eran hombres más hábiles para el trabajo, los llevan a campos de concentración, los cambian de ubicación. Dejaron el grupo indefenso de 3 a 4.000 personas, de niños, de mujeres, de ancianos, que para el 2 de agosto ya no pudieron defenderse. Claro. ¿Vale? Trataron de defenderse exactamente del mismo modo, pero sucedió algo. Los métodos de la SS ya no tenían opción. Ellos fueron determinantemente a matarlos. Hay testimonios de los métodos que utilizaron, eran totalmente brutales. Rompían brazos de personas que se negaban a salir del barracón, rompían piernas, a la gente inconsciente la tiraban dentro de los camiones, todo dirigiéndolos hacia las cámaras de gas. ¿Cómo era el sistema de muerte? El sistema de muerte se basaba en unas cámaras de gas camufladas de duchas, con un insecticida se les tiraba desde unas aberturas que había en el techo, Ciclón B, que era un veneno para insectos. Con el propio calor humano, porque dentro de las duchas había miles de personas, con el mismo calor humano, eso se deshacía, se convertía en aire, en gas. Ese gas empezaba a inhalarse desde abajo. Los niños eran los primeros que caían inconscientes hasta que llegaban los adultos. Una vez que caían inconscientes, intoxicados completamente, morían. De ahí pasaban a los crematorios. Y en los crematorios ya se deshacían de todos los cadáveres. Auschwitz era una factoría de muerte. Esto sucedió con los gitanos el 2 de agosto y es la fecha que conmemora la muerte de los gitanos y las gitanas durante este genocidio, el genocidio nazi que sufrimos. Pero más allá de estas miles de personas, hay que destacar que la cifra oficial que se valora sobre personas gitanas asesinadas estaría entre el 500.000 mínimo y 1,5 millones. ¿Vale? Se habla de alrededor de un 25%, de más de un 25% de la población gitana de Europa. Exactamente. Sería del 25% al 50%.
aproximadamente. Imagínate lo que significa que 1 de cada 2 gitanos muriera asesinado. Wow. Eso significó el Samudari Pen. Has dicho cosas muy fuertes. Sí. Has mencionado, además, datos. Has hablado de niños, que todavía es más chocante, ¿no? Pero es la realidad. La realidad y además una realidad, como hemos dicho al principio, poco contada y que un poco ese es el objetivo que tenemos hoy, ¿no? Dar a conocer todas estas cosas que también sirven para concienciar y entender pues toda la historia y todas las desgracias que por desgracia ha tenido que pasar el pueblo gitano. Me gustaría volver a los campos de concentración. Antes nos has comentado pues, un poquito cómo era la organización allí, cómo se dividían. Y me gustaría ahora que nos hablases de tu propia experiencia. ¿Vale? Yo aquí tengo una pregunta y es, ¿tú qué sentiste cuando llegaste a ese lugar, sabiendo toda la historia, todo lo que había ocurrido? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Cuéntanos. Pues fue una experiencia que yo creo que es única y yo aconsejo para todos los gitanos ir a Auschwitz porque es tener contacto directo con el legado de persecución y de muerte que ha sufrido nuestro pueblo, ¿no? El crimen que cometieron ellos era simplemente ser gitanos. Yo lo que sentí fue me puse en la piel de esa gente. O sea, no, hay sitios, hay lugares que tienen un ambiente, ¿no? Que consiguen transmitir algo. Auschwitz no transmite la muerte, transmite algo mucho más profundo. Transmite el sufrimiento. Wow. Transmite la desesperación, la agonía, la desesperanza, ¿no? Cuando yo fui a Auschwitz, fui en el mes de noviembre y nevaba. Vi el frío, vi el hielo. Claro. Lo que tendrían que sentir esa gente. Yo he visto barracones cuyas puertas están marcadas con uñas. Wow. Sí. Auschwitz fue una factoría de muerte de gitanos, ¿no? Yo creo que como gitanos conectar con esa realidad, no de una perspectiva distinta sobre nosotros mismos. Sí, que te ayuda a concienciar, ¿no? Sí. De forma más tangible, Sí. digamos, Sí. todo lo que hemos pasado. Porque no es lo mismo, pues, Sí. como se suele decir, una Y algo imagen que, vale como más. digo, no es aislado. O sea, es que resulta que si nosotros pudiéramos ver el lugar en el que estaban los gitanos en la Gran Redada, o el lugar en el que estábamos los barcos en los que estuvimos los gitanos, como remeros, como forzados, Claro. o las prisiones, o los campos de concentración con otro nombre en los que hemos estado a lo largo de toda la historia, o si pudiéramos ver y tocar el lugar en el que estaban los gitanos esclavizados. Esa experiencia es única, es contactar con parte de nosotros. Claro. Con ese sufrimiento en nuestra historia y ese sufrimiento es parte de lo que somos. Claro, y de hecho, gracias a todas aquellas personas Sí. Que recibieron esos castigos Sí. por preservar la cultura, Sí. es gracias a ellos que hoy nosotros la conservamos y la tenemos. Sí. Entonces también conectar con esa parte, ¿no? Sí. de la historia es muy... Y entender que si hemos sobrevivido es en gran parte mérito nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué digo en gran parte? Porque realmente nosotros estamos aquí porque nuestras abuelas, nuestros abuelos, todos nuestros antepasados han resistido. Y han resistido con una determinación que es la defensa de su propia familia. Esos han sido los valores que nos han conducido a existir. Qué bueno. En Auschwitz se ve cómo se doblega la resistencia. Y eso es algo... Es que es lo más rompedor que he visto en mi vida. Porque es un entorno, como he dicho, donde la muerte llegaba por el hambre, por enfermedades. Claro. La desesperanza. Imagínate estar años recluidos sabiendo que la muerte es lo único posible. Claro, incluso estando ya en esa situación en la que sabían cuál iba a ser su final, realmente es lo que esperaban un poco, ¿no? Porque, es decir, seguir viviendo en esas condiciones, bajo ese sufrimiento,
lo que hemos hablado, temperaturas extremas, trabajos, condiciones higiénicas, castigos, etc. Al fin y al cabo muchos preferirían ya que llegara al final, ¿no? Y decir, pues se acabó y ya está. Aunque luego es un poco paradójico este relato con el de la resistencia romaní, porque sí que luego totalmente. Ellos resistieron y dijeron... Exactamente. ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Me parece un punto importante destacar que ser pusilánime es un privilegio. Claro. Y tengo que decir que es un privilegio de la mayoría. No es un privilegio gitano. El gitano no ha tenido la opción de ser pusilánime, porque se lleva tratando de erradicar a los gitanos desde que salimos de la India. La resistencia del pueblo gitano es indiscutible. El gitano no se para a discutir si tiene que morir su hijo. El gitano sobrevive. ¿Y qué estrategias hay de supervivencia? Todas las maneras de resistencia que pueda hallar. Ganarme la vida. Buscar todos los oficios que hemos tenido como artesanos, intercambio de ganado. Vemos que la vida tiene que ser algo que por obligación tiene que ser vivida y no es negociable. Los gitanos de Auschwitz resistieron hasta su último aliento. ¿Hay algún momento, o lo has comentado varios, pero hay algún momento o lugar concreto de aquel viaje, de aquella visita, que te marcase de una forma especial o que te llamase la atención? Me llamó la atención ver en el museo, Auschwitz cuenta con un museo, estaría primero la parte de los barracones y luego está el museo, que es la parte de Auschwitz I. Me llamó la atención ver todo ese museo. Es un museo increíble sobre el terror. Salen las maletas de la gente con sus nombres, salen las gafas, salen pelo cortado. Los alemanes utilizaban el pelo para la confección textil de sacos. Trataban de reutilizar todo lo que las personas pudieran producir. Wow. Hay pelo de niñas, hay trenzas hechas, hay ropa. Me impactó mucho ver un trozo de... el vestuario que tenían los reclusos. El uniforme, ¿no? El uniforme que tenían los reclusos con rayas, con el símbolo del triángulo en el pecho. Ese era el símbolo que tenían los gitanos. También puede ser que también fueran identificados con una Z. Puede ser que al principio pudieran llevar la Z de Zigainen. Pero al final el símbolo que se les dio en Auschwitz era el triángulo negro. Fue una experiencia única. Y yo aconsejo a todos los gitanos para cobrar más conciencia sobre lo que eres. Claro. Sobre cómo has llegado hasta aquí e ir hacia Auschwitz. Es más, creo que mucha gente que aunque entienda, personas no gitanas, ¿no? También recomendaría que fuesen, porque aunque digamos que conocen el Holocausto, ¿no? Sí. Pero creo que estando allí y viendo todos esos detalles, sí. es como que humanizas, como que le pones cara a las cosas, porque muchas veces nos pasa eso con muchos temas, ¿vale? De injusticias sociales, etcétera, que a priori es como, bueno, pues hay unos países donde a la gente le pasa esto y tal, o incluso temas de la actualidad, ¿no? Y dices, me da pena, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo si lo ves, si lo humanizas, si lo pones cara. Sí. Entonces creo que es muy interesante este viaje que hiciste por eso, ¿no? Sí. Porque es como una forma de teletransportarte a ese momento, a aquel lugar y humanizarlo, ¿no? Sí. Que no son simplemente cifras de, pues, murieron no sé cuántas personas gitanas, no sé cuántas personas judías. No solo es eso. Eran personas con su nombre, sus apellidos, con su proyecto de vida que tendrían, ¿no? Antes de que todo esto ocurriese, sus sueños, sus ilusiones, como las podemos tener cualquiera, y recibieron este final. Al final, como yo digo, ir hacia Auschwitz es ir hacia la conciencia de quién eres. Yo creo que el gitano cobra una especial conciencia sobre qué es cuando va a Auschwitz. Auschwitz es nuestra historia, es la historia de todos. Claro. Es como donde, digamos, hemos
hemos hablado de esos 5 siglos, ¿no? De persecución que hubo atrás en diferentes partes de Europa, Sí. pero Auschwitz fue como el detonante, digamos, ¿no? Donde más se materializó, Sí. digamos, todo eso, aunque hubo otros episodios muy fuertes en la historia, sí. pero Auschwitz fue como el más gordo, ¿no? Sí. Me gustaría, por ir finalizando, Claro. una cosa muy interesante y es supervivientes, Sí. ¿vale? Sabemos Sí. de algunos casos de supervivientes Sí. y sé que tienes algunas historias personales que creo que Sí. pueden ser muy, muy enriquecedoras para, Exactamente, para el sí. podcast. Por ejemplo, me gustaría destacar a Johan Trollman, que estuvo en el barracón de los gitanos, estuvo en la zona de Auschwitz que era destinada a los gitanos y murió allí. Johan Trollman fue boxeador, campeón semipesado de Alemania en 1933. Se le quitó su título por ser gitano. Es conocido como Rukeli, ¿no? Rukeli, exactamente, sí. Hay libros y Exactamente. muy interesantes además. Y fue famoso porque en uno de los combates se disfrazó de ario. Wow. Y se dejó perder porque no podía ganar, ¿no? Era como hacer perder a los arios, ¿no? Wow. Desde una caricatura. Fue un personaje muy valiente, Reivindicativo, ¿no? muy reivindicativo. Él trató de sobrevivir, trató de evadir la muerte, trató de evadir la militancia. El propio Estado alemán lo reclamó a filas. Y en un momento, el propio Estado alemán, él trata de escaparse por todas las partes, igual que todos los gitanos, no ese llamado a la supervivencia que tenemos, ¿no? Al final acaba en Auschwitz, y en Auschwitz es donde él encuentra la muerte. Después de un historial de resistencia, de situaciones ineludibles por las que ha tenido que pasar y de ver toda su vida truncada, su familia asesinada, ¿no? Es un reflejo de muchos de los supervivientes de Auschwitz, gente que tenía una vida antes, ¿no? Por ejemplo, Czegia Stoica era una gitana austríaca. Digamos, entonces, bueno, Rukeli como tal no fue superviviente, pero digamos que su historia sí, ¿no? Sí. Su historia sí, y me parece un buen ejemplo de lo que es la mayoría de casos de gente que podemos encontrar en campos de concentración. La mayoría de gente no sobrevivió. Claro. O sea, los que sobrevivieron fueron muy pocos, ¿no? Como comentaba, ¿no? El caso de Czegia Stoica, ella sí que es una superviviente. Ella pasó por 3 campos de concentración. Su familia era como la de nuestros abuelicos, se dedicaban al ganado de caballos. Toda su familia fue exterminada. Ella vivió los campos de concentración siendo una niña. Consiguió sobrevivir. ¿Cómo lo consiguió? Existen muchas situaciones, ¿no? Dice que hay momentos donde se llamaban a la gente para morir, momentos donde las SS demandaban, creaban grupos, ¿no? Ella, igual que otros supervivientes, esto se ve mucho, lo que hacían era apartarse de las filas, ¿vale? Buscar el momento idóneo para tratar de escabullirse, ¿no? Esto se ve en muchos supervivientes. En la historia de CG también se ve, ¿no? Sobrevivió de milagro, por completo. Es una de las personas cuyo arte ha cruzado más fronteras. Esa persona, cuando sobrevive, escribe libros y, sobre todo, crea un legado artístico único, que es un legado que conecta directamente con el sufrimiento de ella como niña, el sufrimiento de ella como gitana, ¿no? Yo amo a toda la gente a contemplar el arte de Czegia Stoica. Claro. Es increíble, ¿no? A través de su arte, digamos, o sea, expresa, ¿no?, con su arte toda su historia. Digamos. Su historia y el sufrimiento de un pueblo entero. Claro. Es totalmente conmovedor. Claro. ¿no? Tenemos luego el caso, por ejemplo, de Ioner Rotaru, ¿no? Es un gitano rumano. Hay que decir que el activismo gitano no nació después de la Segunda Guerra Mundial, sino que ya existía antes. De hecho, ya hubo un primer congreso del pueblo gitano, claro, en Rumanía en los años 30, ¿no? Y ya existe un prototipo de la bandera gitana, ¿vale? Que es de luego se hace oficial el primer congreso de Londres. 1971, efectivamente. Ioner Rotaru es quien recupera esa bandera, va a Francia, crea la primera organización internacional del pueblo gitano, y se nombra a sí mismo, y esto es muy extravagante, ¿no?, pero se nombra a sí mismo príncipe de los gitanos.
para tratar de dar relevancia, ¿no? En este momento histórico existen, estamos hablando de los años 50, posterior a la Gran Guerra. Él consigue sobrevivir a la Gran Guerra, su familia, una gran parte de su familia muere, y en este momento se barajan varios discursos, ¿no? Uno de los discursos era la concepción de una nación, o por lo menos la consideración de nación, ¿no? Por eso se nombra príncipe, no era algo hecho al azar. Sí, sin territorio, entiendo. Sin territorio y con territorio. Ahí está la idea de Romanestán, que es una idea que también nace justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces entiendo, en Rumanía. No estaba claro, era un estado que no tenía que estar en Rumanía, sino representar a todos los gitanos del mundo. Podría estar en los Balcanes o en otra parte, ¿no? Pero siempre existió esa parte como una teoría, como algo que alcanzar, ¿no? Una utopía o... Una utopía y algo que no se llegó a materializar. Y de hecho, esto se puede ver también el reconocimiento como nación en el primer Congreso del Pueblo Gitano. Son reivindicaciones que llegaron al primer Congreso del Pueblo Gitano. Claro. No la reivindicación de Estado quizá, pero sí la de que se nos considere como nación y tener una representación en Naciones Unidas, ¿no? Que era algo que se buscaba. Por eso, vuelvo a decir, se proclamó príncipe, ¿no? Un poco eso, asumir un liderazgo, ¿no? De un movimiento reivindicativo. Exactamente. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que esta organización que crea es el propio gobierno francés quien la disuelve. Y después del primer congreso, ¿no? Se crea la Unión Romaní Internacional, que vuelve a coger el legado de esta organización, ¿no? Tenemos casos, testimonios de supervivientes, por ejemplo, el presidente del primer congreso, Slobodan Berzinski, creo, si lo he dicho bien, era una persona yugoslava que fue partisano, que fue una persona muy reivindicativa, una persona que llegó a tener mando a nivel de comisario en Yugoslavia, y lo que hizo fue presidir el primer Congreso del Pueblo Gitano, ¿no? El caso de Raimon Gurem, por ejemplo, que es un caso muy curioso, era un gitano que formaba parte de una familia que se dedicaba a los circos, a los espectáculos, él era acróbata, era una persona de una gran agilidad física, ¿no? Pues cuando los nazis llegan a Francia, a él lo meten preso, y entonces en uno de esos campos, ¿qué es lo que hacía Raimon? ¿Cuál era su modo de resistencia? Raimon no era el caso de la persona que consigue escaparse, sino que era la persona que se escapaba por la noche para venir por la mañana con comida. Wow. Ese es el caso de Raimon. Raimon pasa perdona que te corte aquí, pero muy ilustrativo eso, ¿no? Sí. Porque escapas por la noche, digamos que tienes la oportunidad de no volver, ¿no? Totalmente. Pero vuelves, porque ahí están los tuyos, está tu familia y les das de comer. Exactamente, sí. Wow. Volvía con comida. Y de hecho lo fueron cambiando de campo de concentración de manera sucesiva. Él conseguía escaparse y traer comida en todos. Por esas, entiendo que se conseguía escapar por esas habilidades de las Exactamente, que hablabas, ¿no? Exactamente, era acróbata, podía dar saltos, era como trepar una especie de superhéroe, ¿no? Superhéroe del campo. Sí. Wow. Finalmente lo llevan a Alemania. También consigue escaparse del campo de Alemania, ¿no? Y vuelve a Francia, donde toda su familia ha sido asesinada, y él lo que hace es sumarse a la resistencia. Raimon Gurem está en la liberación de París, como parte de la resistencia francesa, ¿no? Muchos años después, escucha que hay miembros de su familia vivos en Bélgica. Coge una bicicleta, atraviesa toda Francia y va a reencontrarse con su familia, y consigue reencontrarse, creo que era con su hermano. Wow. Sí. Vuelve a Francia y es una de las voces que han tratado de dar difusión al holocausto gitano. Claro. Además, una historia, un poco para finalizar, una historia con un final un poco más feliz dentro de todo el holocausto y de la historia tan triste y tan trágica que hemos contado hoy, pero tan necesaria de saber, ¿verdad? Sí. Por último, bueno, Antonio, una reflexión que hicieras y que quedara un poco como mensaje central.
sobre la actualidad. Simplemente hemos hablado de esa deshumanización. A día de hoy, como hemos dicho al principio de la entrevista, pues hemos avanzado mucho a nivel social y por suerte y gracias a Dios vamos a mejor. Pero te pregunto, ¿qué crees en la actualidad? ¿Qué prejuicios crees que hay en la actualidad que están o son coincidentes con aquella deshumanización que sufrió el pueblo gitano en aquellos años? Yo creo que el pueblo gitano sigue siendo el gran desconocido, ¿no? La concepción que hay del gitano en nuestra sociedad se sigue basando más en leyendas negras. El gitano sigue estando aislado del reconocimiento, ¿no? Al final, si la cultura gitana, nuestra cultura, forma parte de nuestro tejido social, ¿se tiene que relegar como una parte ajena a la sociedad? ¿Cuál es el protagonismo de la cultura gitana dentro de la cultura de cualquier país europeo? Sigue siendo algo al margen, ¿no? Yo he podido ver comunidades de gitanos a lo largo de todo el mundo y siempre me he encontrado con realidades muy parecidas. Los guetos, los barrios marginales, suelen estar habitados mayoritariamente por gitanos. Los gitanos forman parte del segmento más marginal y estigmatizado de cualquier sociedad. El gitano tiene una lucha que continúa. Después del Holocausto llega la fase de reconocimiento. Cuando entramos en detalle sobre el reconocimiento que tuvo el Holocausto gitano, o la persecución que hemos tenido, o aquí en España, la Gran Redada, ¿no? que es un episodio histórico que ahora estamos tratando de divulgar, ¿no? El conocimiento de eso y de nuestra historia. Llegamos a la conclusión de que realmente el reconocimiento no se terció en ningún momento cuando más falta hacía. Claro. Vemos, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg no hubieron testimonios de gitanos. No se mencionan a los gitanos en los juicios de Nuremberg. Claro. Cuando el Estado alemán, el Estado federal alemán, por primera vez quiere condenar los actos de los crímenes de guerra, del Holocausto, lo que hace es crear un juicio en los años 60 que se llama Frankfurt-Auschwitz, y allí lo que sucede es que no podían juzgar los crímenes por ser parte de una autoridad militar alemana. Una de las cosas en este aspecto, ¿no? Del reconocimiento, uno de los temas de las respuestas más dadas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hablaba del genocidio, una de las respuestas más dadas era solamente seguía órdenes. Esto no es al azar, ¿no? En el derecho alemán, seguir órdenes del Estado te exime de ser autor de un crimen. ¿Qué sucede? Que en estos segundos juicios que se hicieron en la República Federal Alemana, todo el mundo volvió a decir solo cumplía órdenes. A mí no me pueden juzgar solo como cómplice, Claro. pero no me pueden juzgar Como autor, ¿no? como autor del asesinato de miles de personas, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, que la persona que llevaba la unidad de investigación de limpieza racial después de la Segunda Guerra Mundial tiene un trabajo estable hasta los años 50. Que en los juicios de Nuremberg solamente se juzga a unos cuantos cientos, ¿no? Pero que no se llega al reconocimiento, a la difusión del Holocausto gitano. El Holocausto gitano es profundamente invisibilizado y ha formado parte de una lucha que exista el reconocimiento público a ese genocidio. Claro, entonces entendemos que lógicamente se guarda relación entre los prejuicios que podemos tener en la actualidad Sí. y el desconocimiento de nuestra historia. Totalmente. Porque hay cosas que no se pueden entender Sí. si no se entiende nuestra historia. Exactamente. De hecho, cuando se declaró la guerra a Alemania, no se declaró la guerra al antigitanismo. Y eso es un punto muy importante. El antigitanismo forma parte de nuestra sociedad.
y forma parte de lo que debemos combatir. Podemos ver, como he comentado antes, ¿no?, en esa premisa ideológica del nazismo, existía un darwinismo social, un hombre que existe sobre otro, que tiene más derechos que otro, ¿no? Hoy en día existe una diferente perspectiva del mismo tipo de darwinismo, que es el darwinismo cultural, ¿no? Incluso hoy en día, cuando estamos hablando de gitanos, cuando sale el tema, existe la idea de que hay estadios culturales anteriores, ¿no? Entonces, al final, es un problema que se ve mucho en la intervención. En la intervención vemos que desde un punto de vista técnico existen muchos profesionales que siguen considerando que una cultura está por encima de la otra, que es más evolucionada que la otra y que el ser gitano no es una cultura en sí, sino que es un comportamiento que abandonar. Claro. Que es en realidad lo que se pretendía en el siglo XV, lo que se pretendía en el siglo XVII. Sí, pero de forma, aquí digamos, de una forma un poco más colectiva, ¿no? Que no es ese pensamiento de como hombre blanco soy superior, incluso como hablamos antes, biológicamente, sí, sino es culturalmente yo estoy por encima de estas personas que tienen esta cultura porque su cultura es peor. Exactamente. ¿No? Es menos evolucionada. Claro. Y entonces yo, como sociedad mayoritaria, impongo dónde está el canon. Claro. Vuelve a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que nuestra lucha, la lucha del gitano en el siglo XXI, es una lucha diferente. Creo que existen situaciones muy alarmantes en Europa. Existen crímenes en contra de los gitanos. Existen situaciones injustas en nuestro país, situaciones que tenemos que seguir combatiendo. Así es. Nuestra lucha hoy en día es una lucha con recursos. Es una lucha con conocimiento. Es una lucha propia. Ya no necesitamos que otros luchen por nosotros, ¿no? Así es. Y yo creo que al final todos esos recursos, todas esas maneras de resistir, tienen que estar lideradas por nosotros mismos. Yo creo que esa es la diferencia del movimiento social gitano del siglo XXI. Nuestro cambio, el cambio de nuestra sociedad, tiene que contar con nosotros, no por encima de nosotros. Claro. Tenemos que ser, como bien dices, me parece súper interesantes, protagonistas, ¿no? Sí. Del cambio. Del cambio de nuestra historia, claro. Y sobre todo de la concienciación de quiénes somos. Tenemos que formar una parte activa del mundo. Claro, así es. Muy interesante. De hecho, un poco este es el objetivo, ¿no?, de este podcast, que hoy es su primer episodio y creo que contribuye, ¿no?, a esto que acabas de mencionar, a esta reflexión que acabas de hacer, muy interesante. Contribuye a divulgar conocimiento sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, que muchas veces hablabas de que se piensa que la cultura general, vamos a decir, está superior a la nuestra, porque también la toman de una forma adulterada, ¿no? Y hay muchos mitos sobre nuestra cultura. Todo eso lo hablaremos, lo combatiremos desde aquí y daremos una imagen fiel, ¿no? Claro que sí. En los siguientes capítulos, que trataremos muchos más temas. Estar atentos. Gracias, Antonio Rodríguez. Ha sido un placer que compartas ese gran conocimiento que tienes sobre este episodio tan trágico, ¿no?, de nuestra historia, pero tan necesario que se sepa. Nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias.